primer lugar, gracias a Datamecum por poder invitarme a poder hacer esta inauguración y a Emilio, el cual ha estado este verano intensamente persiguiéndome para poder hacer esta charla. Y a Fran, por supuesto, porque va a participar en la ponencia y seguro que todos aprenderemos. Primero os tengo que decir que me voy a tener que ir porque tengo otra cosa, porque la vida de concejal es bastante menos intensa que la de programador. Os lo cambio cuando queráis, os lo aseguro. Y en segundo lugar, pues la verdad es que creo que charlas como estas son bastante importantes por dos motivos. En primer lugar, porque debemos tener en cuenta que en el mundo en el que vivimos los datos ya son lo que están definiendo la realidad. Y con esto podréis decirme, bueno, definiendo la realidad, ¿en qué sentido? Pues muy sencillo. Estoy preparando un programa que vamos a sacar dentro de unos días, hablando de cómo la inteligencia artificial ha ganado ya un premio en el ámbito artístico. Una inteligencia artificial ya ha ganado a artistas humanos. Eso no es que lo haya ganado una inteligencia artificial. La realidad es que gracias a todos los datos que han nutrido esa inteligencia artificial, los algoritmos han conseguido, en este caso, superar al ser humano. Hablamos del mundo de la pintura, pero podemos hablar del mundo del procesamiento del lenguaje natural, en el cual ya también, gracias a todos esos datos que han sido utilizados para nutrir un algoritmo de inteligencia artificial o una inteligencia artificial, si no queremos decir un algoritmo, también ya ese procesamiento está realizando, pues la verdad es que textos que no seríamos capaces a diferenciar. Hablaba, de hecho, justo en este mismo centro con un periodista hace algunas semanas y él hablábamos sobre si el periodismo iba a seguir existiendo o no y cómo iba a ser la comunicación del futuro. Obviamente, como defensor de la tecnología, le decía que el periodismo seguirá existiendo, pero que probablemente quien presente los TikTok del futuro, que no sé cuál será la plataforma, serán inteligencias artificiales. Y os digo más, si ahora mismo entráis en una página web que creo que se llama This is not human y ponéis la página web, pues automáticamente veréis un rostro que no es un rostro humano, sino que ha generado una inteligencia artificial a través de los datos que en Google hay de personas. Con todo esto lo que quiero decir es que el mundo al que nos dirigimos y en el que probablemente ya estamos, ya depende de los datos. La inteligencia artificial es el siguiente paso, pero los datos son los que han marcado la diferencia. Por eso yo creo que es tan importante que entendamos que o somos capaces de adaptarnos a este mundo de datos, a este mundo de información masiva y a saber filtrarla, y esto es importante, a saber trabajarla. De hecho, leía un estudio también antes de ayer que decía que el 40% del tiempo de un programador o de data science o como queráis llamarlo. Se supone que yo soy data science o algo así, del máster, ¿no? O sea, algo de eso. De un data science, el 40%, es que en otra época fue mi profesor, por eso me aprecia. El 40%, para ser exactamente el 37,74% del tiempo, es la preparación y la limpieza de los datos. Esto quiere decir que es un trabajo demasiado amplio para que alguien humano con unos conocimientos tan amplios y tan necesitados en el mundo en el que vivimos sea capaz de automatizarlo. Por eso yo creo que en el mundo al que nos dirigimos, en el cual además vivimos en el fake news continuo, como es lo de la Tierra plana, y de hecho si alguien quiere tener ese debate estaré encantado de tenerlo, porque aunque no lo creáis, hace 4 semanas lo he tenido con una persona, o sea, una persona me decía que la Tierra era plana y me lo defendía. Y pues esto es verdad, ¿eh? O sea, no os estoy mintiendo. O sea, una persona de mi edad aproximadamente defendía esto. Entonces, ¿eh? Pues, efectivamente, pues demostrar con datos que empíricamente que esto no pasa, pues es una realidad. Dicho esto, yo soy muy de la época de la Grecia clásica y siempre pongo el ejemplo del barco. Cuando tú ves alejarte del barco y no desaparece de manera automática, quiere decir que al menos una curvatura existe. No robo más tiempo con mis rollos de político. Muchísimas gracias a todos por venir. Estáis invitados a Puerta Innovación. Aquí realizamos charlas de manera casi semanal, incluso 2 a la semana. Y si tenéis pensado abrir una startup, pues desde el Ayuntamiento de Madrid os ayudaremos desde la fase inicial, es decir, la creación del propio business plan hasta la presentación con inversores. En todo el camino estamos ayudando a emprendedores que, pues afortunadamente, van teniendo éxito y van levantando rondas de inversión. Y yo creo que esto es importante, que el emprendimiento, si no sois de Madrid, venga a Madrid, y si sois de Madrid, el emprendimiento se quede en Madrid. Por lo tanto, muchísimas gracias y ya le doy el turno a Frank. Ahí va, me quito esto. Te dejo esto por aquí y me voy corriendo. Voy a la presentación. Sí. Joder. Sí.
Bueno, de que va poniendo la presentación, os cuento un poco. Yo vengo aquí a confirmar o desmentir el título de la, de la charla al final, es lo que vosotros consideréis. Cuando acabemos, ya me diréis luego las cervezas si los datos sirven para algo. Con cervezas antes hubiésemos creído. Igual hubiese sido mejor. Nada, primero antes de empezar a hablar de DeepSense, os cuento cómo he llegado hasta aquí. Yo al final soy ingeniero electrónico, alumno de Emilio también, de la Universidad de Valencia. Nada más salir y a causa de otro profesor de Datamecum me empujaron hacia los datos, o sea, casi sin quererlo. En plan, yo iba a hacer un TFG de automatización y me dijeron, no, que ya has visto muchas chispas, tira esto que parece que es el futuro. Bueno, pues nada, me fui para allá y la verdad es que nada, empecé ya a trabajar en una empresa industrial como responsable de datos. Estuve 4 años ahí, me estaba formando en Big Data y en inteligencia artificial, también en otro máster de Emilio, para variar. Y nada, hasta que hace un año, pues un poco con esa espinita que teníamos de emprender, un compañero mío y yo, nos lanzamos a la aventura y decidimos crear DeepSense. DeepSense es una empresa especializada en el desarrollo y diseño de productos y proyectos de inteligencia artificial eh, y trabajamos sobre todo con el sector turístico. O sea, no ha sido así de golpe, empezamos cuando lo lanzamos, al principio trabajamos más sector industrial, pero fuimos viendo que había un espacio, como era para ver en la presentación, en el sector turístico y es un sector que genera muchísimos datos, aunque también es un sector que a primera vista parece lo más antitecnológico que hay entre todos los sectores, pero como veis, como veréis, hay muchísimos datos y se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, DeepSense, como os contaba, ¿no? Al final nuestra base es la inteligencia artificial, los datos, bueno, la base de la inteligencia artificial son los datos. Al final la aplicamos desde analítica avanzada hasta ya algunos modelos de inteligencia artificial, depende el estado en el que se encuentren los clientes, que normalmente siempre se empieza por una analítica de datos y luego ya, según vas teniendo una base, ya puedes empezar a pensar en modelos más avanzados. Investigación, porque bueno, estamos muy cerca de la universidad. Bueno, en nuestro día a día es comunicarnos con gente como Emilio, con otros profesores de Datamecum, que nos asesoran en algunos proyectos, bueno, nos ayudan, nos echan una mano. Turismo, lo que comentaba, vimos un hueco en este sector. Además, bueno, yo soy de Benidorm, entonces pues ya está todo dicho, ¿no? Y estrategia, que es lo que voy a contar ahora, porque sí que nos dimos cuenta que nosotros íbamos a una empresa, le intentábamos vender un proyecto, un producto, y crea un poco de rechazo, digamos, porque al final tú dices, no, te voy a hacer un modelo que tal, y la empresa te dice, ya, pero es que eso ya me lo han dicho 10 personas antes que tú. Entonces, como un poco despejas todo ese humo que se ha vendido alrededor de esto, ¿no? Entonces, bueno, nuestros clientes son tanto destinos turísticos, que al final son cualquier ciudad, cualquier pueblo, bueno, toda ciudad del mundo, como digo yo, es un destino turístico. Al final, todos visitamos hoy en día, se puede visitar cualquier ciudad, entonces no deja de ser un destino. Y empresas turísticas, ya sean empresas eh, hoteleras, por ejemplo, de vuelos que se dedican al sector turístico, o incluso empresas tecnológicas del sector turístico, pero que no llegan a ese nivel de aplicación de datos, ¿no? Entonces, nosotros, pues, a sus herramientas, pues les aplicamos una capa más avanzada de analítica y de inteligencia artificial. Entonces, bueno, voy a basarme en estos tres pilares para intentar solo ser breve también. Eh, la importancia de la inteligencia artificial en los destinos es un poco por ponerlos en contexto. Voy a hablar de la metodología que os comentaba para extraer partido de la inteligencia artificial, que es una forma de llegar a las empresas sin que parezca que vas a venderles la moto. Y por último, tres soluciones que ya hemos aplicado a día de hoy en empresas. Lo primero, bueno, lo que hablaba del sector, ¿no? Pues un sector que se ha visto muy afectado por el COVID, al final si se para el mundo, el turismo se para, es el primer sector que se para. Debido a esto, nacen los planes europeos en los que se invierte
en inteligencia artificial y en datos, se empieza a dar dinero para estos proyectos. Y el otro factor que hace que digamos, este sector sea que genera apetito, ¿no? El sector, es que comparado con otros sectores, como veis, el porcentaje de empresas adoptando inteligencia artificial es muy bajo, por lo tanto, hay mucho hueco ahí. Entonces, nosotros que venimos de otros sectores en los que los datos y la inteligencia artificial están en una fase más avanzada, pues también podemos llevar ese conocimiento técnico a este sector en el que no se está aplicando tanto. Entonces, lo que comentaba, ¿cómo vas a una empresa y le vendes un proyecto de datos? Sin que suene a que le estás vendiendo humo como todas las, bueno, no quiero decirlo, como todas las consultoras que han ido antes que tú, ¿no? Pues nosotros al final llegamos a esta metodología que se basa en estos puntos. En primer lugar, hacemos una toma de contacto y asesoramiento con la empresa totalmente gratuito. Es decir, vamos a escucharles, a ver que nos cuenten su modelo de negocio, que nos cuenten lo que tienen y nosotros les decimos, les contamos qué es lo que podrían llegar a hacer. Pero ya digo, aquí sin conocer aún en profundidad sus datos o lo que tienen. Pues para ello entramos en una dinámica con una metodología estratégica que aquí lo que hacemos es como una especie de juego, que ahora explicaré, con cartas, en los que es la propia empresa la que va descubriendo necesidades que se pueden resolver con inteligencia artificial. Es decir, no somos nosotros los que les decimos lo que tienen que hacer, sino que con esto ellos van descubriendo qué es lo que les hace falta. Luego hacemos una auditoría de datos para comprobar que todo esto se puede llevar a cabo. Realizamos un informe estratégico y por último pues ejecutamos los casos de uso siempre y cuando la empresa quiera. Y si lo quiere ejecutar con otros, pues lo podría ejecutar con otra empresa o con otro instituto. No tienen por qué hacerlo con nosotros. Entonces, esta dinámica pues se basa en lo que comentaba, ¿no? Detectamos necesidades, realizamos un canvas con todas estas necesidades y por último definimos la estrategia a seguir para llevar a cabo todo este proceso. Entonces, bueno, el juego es un poco, hay tres tipos de cartas, en unos se trata de un tipo de problemas con casuísticas conocidas pero complejas de resolver. Luego tenemos otras cartas en las que la clave para resolver el problema es entender qué está pasando. Y por último, problemas que sabemos resolver pero no sabemos explicar. Y bueno, y debajo de cada uno de estos problemas, pues metemos pues qué tipo de inteligencia artificial podría resolver este problema. Entonces, a partir de aquí, pues entre las seleccionadas, pues ya seleccionamos cuáles son necesidades actuales, cuáles serían necesidades futuras y cuáles se dejarían para más adelante. Bueno, y luego con todo esto, lo que comentaba, lo que hacemos es una auditoría de datos para comprobar que efectivamente estos problemas que hemos detectado se pueden resolver con la inteligencia artificial o con, ya digo, no tiene por qué ser inteligencia artificial como tal, puede ser machine learning, puede ser incluso una analítica de datos. Muchas veces a una empresa le resuelven muchos problemas simplemente con mostrarles sus datos en una visualización. Con eso ya les estás dando oro. Y ya digo, nosotros no vamos a piñón a aplicar inteligencia artificial porque sí, porque muchas veces con mucho menos resuelves el problema. Entonces, bueno, después de contar todo esto, pues realmente, ¿qué es la inteligencia artificial? O sea, ¿qué hacemos? Pues voy a contar tres ejemplos, ¿vale? De datos, ya digo, analítica de datos e inteligencia artificial. Bueno, el primero es un recomendador personalizado de viajes, ¿vale? Aquí trabajamos con una empresa que está diseñando una aplicación, ¿vale? Es una aplicación de viajes a modo de tipo red social. Una persona cuando viaja sube su viaje, fotos, cuenta dónde ha estado. Y lo que ellos querían era pues que tú cuando entres te salgan pues, los viajes que puedan resultar de tu interés, ¿no? Porque viene siendo un recomendador. Entonces, para hacer esto, ¿qué teníamos? Pues tenemos el comportamiento y los gustos de los usuarios. Al inicio, cuando se registraban, les saltaban unas preguntas. Nosotros les dijimos que tenían que preguntar para cuando entre un usuario que de primera ya le pueda recomendar algo, porque si no tendrías que esperar a que interaccionara con la aplicación y de inicio pues sería un poco más aleatorio, ¿no? Pero esta opción a nosotros nos gustaba más, de hecho es lo que hace la mayoría de redes sociales.
Y por otro lado, pues tenemos imágenes y vídeos de los viajes y la información del viaje. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar todo esto? Pues lo que hacemos es aplicar embedding. Al final lo que hacemos es traducir, digamos, a vectores numéricos, algo en lo que pueda relacionar imágenes con texto. Lo transformamos todo y dentro de un mismo espacio relacionamos estos gustos con las imágenes, los vídeos y los viajes en general. Al final, bueno, esto los que estén apuntados al curso lo veréis más en profundidad, ¿no? Todo el tema de cómo medir distancias, ¿no? Entre datos. Pero al final lo que conseguimos es llevar a un lenguaje en el que se entienden tanto las imágenes como, digamos, el texto inicial. Por lo tanto, tenemos un usuario en el que tienes un vector en el que se representan los gustos de este usuario y por otra parte otro vector en el que lo que tenemos es, digamos, toda la información de viaje, ¿no? Qué tipo de viaje le gusta, comidas, etc. Y por otra parte, los viajes, lo mismo. Tenemos por una parte un vector donde representamos toda la información del viaje y por otra parte un vector donde se representa la información extraída de las imágenes y los vídeos, ¿no? Con todo esto, lo que hacemos es, pues generamos esos vectores y los almacenamos junto con el ID en una base de datos. Y por otra parte, almacenamos también lo que es el viaje en sí, ¿no? Y con las imágenes y los vídeos, lo que se hace es primero comprobar el contenido inapropiado. Para esto hay ya modelos preentrenados que te lo hacen. Nosotros utilizamos uno de Amazon, por ejemplo. Son técnicas de transfer learning, que al final es algo que a ti te costaría muchísimo de entrenar, pues ya te lo dan entrenado y aprovechas eso para agilizar, digamos, todo el proceso. Y pues eso, una vez pasa este contenido inapropiado, ¿qué podría ser inapropiado? Pues, no sé, drogas, imágenes explícitas, etc. Y nada, generamos estos vectores y guardamos la imagen o el vídeo. Y por último, pues una vez ya tenemos todo esto, ¿no? Lo que tenemos es un sistema recomendador, que esto se iría entrenando, ¿no? Entonces, tendríamos por un lado, tenemos la base de datos, ¿vale? Que es con la que se entrena el sistema recomendador. Luego tenemos una API que conecta la aplicación con el propio sistema recomendador que ya está entrenado y entonces en tiempo real pues te va haciendo recomendaciones de los viajes. Eh, otra aplicación, otro proyecto en el que hemos trabajado es en el de la mejora de la percepción del destino por parte del turista. Digamos que los destinos turísticos utilizan las redes sociales pues, para promocionarse, para venderse y bueno, para que al final se tenga una percepción mejor de ellos, ¿no? Entonces, hay muchas empresas en el sector turístico que se dedican a, digamos, enseñar esta información o visualizar esta información a los propios destinos, pero no van más allá. Es decir, te enseñan cuántos likes tienes, cuántos seguidores, pero se quedan ahí, ¿no? Y van almacenando datos de redes sociales, pero no los explotan más. Entonces nosotros ahí, pues, colaborando con una empresa que tenía estos datos, lo que hicimos fue dos cosas. Primero, análisis de sentimiento, es decir, todas esas interacciones que estás teniendo con usuarios, ver cómo están percibiendo tu destino, ¿no? ¿Qué opinan de tu destino? ¿Es positivo, es negativo? ¿Cómo es esa percepción que tú estás vendiendo? Entonces, pues nada, los modelos de análisis de sentimiento lo que hacen es, en este caso, este nos da una probabilidad bueno, es como un porcentaje de positividad del tweet o del mensaje en Instagram o en Twitter. Entonces, pues esto sería un ejemplo, ¿no? Qué buenos están los macarrones, te diría que es positivo. Mañana es jueves, es algo neutral. Aunque bueno, algunos lo verían como positivo, pero... Y qué malos son los jugadores de este equipo, pues sería negativo. Bueno, luego la forma de representarlo, pues aquí, por ejemplo, trabajamos bueno, no sé, el Benidorm Fest, donde se eligió al cantante de Eurovisión. Pues nosotros medíamos qué opinión se tenía durante todo el evento. Entonces, pues, bueno, esta es una forma de representarlo. Aquí tenemos, no se ve muy bien, todos los cantantes y, bueno, y el jurado, que siempre está bien medir qué se opina del jurado, y la opinión general. Entonces, íbamos midiendo en tiempo real
bueno, en tiempo real. Esto lo hicimos a posteriori, pero tenemos los modelos preparados para hacerlo en tiempo real. Y nada, íbamos midiendo la percepción que se tenía del evento. Y bueno, luego hacíamos pues, diferentes visualizaciones, ¿no? Esto, pues hay diferentes formas de verlo, lo veíamos así, lo veíamos de esta forma, en la que aquí tenemos regular, buena y mala, ¿no? Sobre cada uno de los cantantes finalistas y del jurado, o de esta otra forma. Entonces, digamos que esto es un trabajo que este evento se realizó en Benidorm y la ciudad de Benidorm quería estos datos. Luego, otro modelo que aplicamos aquí es el de detección y extracción de temáticas. ¿Vale? Estos modelos se llaman Zero-Shot Learning, ¿vale? Que lo que te sacan es una temática sobre un texto digamos, sin que hayan visto nunca estos datos, ¿vale? No tienes por qué, o sea, son modelos preentrenados, pero que tú le das varias palabras y él te clasifica en esas palabras todo el texto. ¿Vale? Yo digo mar, montaña, eh, sol, playa y le paso los datos y este modelo me lo clasifica en esas palabras que yo le he dado. ¿Cuál es la probabilidad de que de lo que se está hablando pertenezca a ese tema? Y nada, pues le pintábamos un poco con caritas que siempre queda mejor que el texto, como era la percepción sobre las diferentes temáticas. Que teníamos las temáticas y lo que se opina de ellas. Y luego, pues nada, pues sobre cada temática podías ver la evolución temporal de la opinión que se tenía, pues en función de la época del año, igual se tiene una opinión u otra de la playa o de la fiesta o de lo que sea. Y por último, analítica avanzada e inteligencia artificial. Sí, no quieras. En este, fue de mutuo acuerdo con el destino. Al final nosotros preferimos que sean ellos que conocen mejor los temas que les importan, que sean los que nos digan qué es lo que, cuáles son esas temáticas. No, al final a estos modelos la ventaja es que le puedes dar cualquier temática y te lo va a clasificar. Sí. Sí. Preguntas. En el Festival de Benidorm, Sí. para medir, para medir las emociones, ¿no? Sí. ¿Cómo adquieres esos insights? A través de las opiniones de Twitter y sí, de redes sociales. Vale. Cuando comentabas lo de los modelos entrenados de Amazon, Mm. ¿ya partíais de un modelo ya entrenado? Sí, hay partes de un modelo que... Sí, tú lo que haces es, ya haces una llamada a ese modelo y te devuelve el resultado. Y tú con ese resultado ya... Pero ya están entrenados. Sí, sí, sí. Y la copia y la moduláis a Una copia no, Amazon te provee de APIs. Amazon AWS. Sí, AWS te provee de APIs, entonces tú y haces una llamada a esa API y esa API te devuelve el resultado. Vale, pues por último, si no- no- Tranquilo, sí. eh, analítica avanzada e inteligencia artificial para la gestión del destino. Este era un proyecto con una comunidad autónoma en la que teníamos, lo que ellos querían saber era cuántas viviendas de uso turístico, o sea, Airbnb y todo esto, cuántas habían legales, cuántas habían ilegales, querían controlar un poco eso. Entonces, sí que en teoría están obligados a registrarse. Cuando tú pones una vivienda, alquilar en estas plataformas, tienes que tener un registro, tienes que darte de alta en el ayuntamiento y tal, pero no siempre es así, hay mucha vivienda ilegal. Entonces, la única forma de hacerlo era mediante web scraping de este tipo de plataformas. Al final, el web scraping es como son bots que hacen las acciones que haría una persona para meterse en una web y vas extrayendo datos, ¿no? Tú le puedes decir, métete aquí, aquí, aquí y vas sacando todos los datos de la página. Entonces, en este caso, pues fuimos a TripAdvisor, a HomeAway y a Airbnb. Y nada, aquí lo que sacamos, pues primero mediante analítica veíamos tipos de alojamiento, dentro de esos tipos de alojamiento cuántas viviendas había legales, cuántas había ilegales. Bueno, todo esto, una vez te descargas los datos con el web scraping, lo que tienes que hacer es un preprocesado y una limpieza de datos
que al final es la base de la base de cualquier proyecto de datos, ¿no? Pero en este caso, más aún porque tú te estás trayendo información de una web y tienes que tratarla muy bien para estandarizarla y normalizarla. Bueno, luego pues representábamos un poco por provincias, ¿no? Cuál era el rango, ¿no? de precios, ¿vale? Según la provincia. También lo que hacíamos es ver la disponibilidad, mostramos la disponibilidad que había de vivienda de uso turístico eh, en función del mes del año, ¿vale? Entonces les podíamos decir cuándo había más viviendas alquiladas, cuándo había más viviendas disponibles. Todo esto información, ya digo, que nos descargábamos de la propia web de Airbnb. Y bueno, Airbnb y HomeAway, pero al final Airbnb es la que más predomina. Incluso ahora Booking está ya, diría que ha superado ya Airbnb. Sí. Para esos datos de, por ejemplo, de Airbnb, ¿no necesitáis algún tipo de licencia o algo? No, tú vas... no, nos la ha saltado en alguna ocasión, pero bueno, también hay formas de... Sí, hay formas de saltárselo con diferentes IPs y tal. Sí. Sí, no es ilegal tampoco. Sí. Y aparte Yo diría que hay un vacío legal. y aparte de visualizar. Esto lo hicimos, se me olvidó comentar, esto lo hicimos con Shiny, con R. Sí, esto con R. Hay una librería muy potente en R, que es Shiny, que es la que se utiliza para visualización de datos. Es verdad que ha salido en Python una beta de Shiny, que igual hace mucho daño a R, pero bueno, de momento nosotros utilizamos con Power BI. Sí, pero bueno, es más... Bueno, depende de los gustos, ¿no? Pero para mí es más complicado. Digamos que esto es más maqueable, más... Si lo puedes personalizar mucho más que el Power BI. Y luego esto lo practicabais. Sí, se lo mostrábamos a los... Entonces, aquí, por ejemplo, hacíamos extracción de entidades para detectar si la vivienda era de una persona o era de una empresa. Entonces, podíamos, a partir de leer los nombres, pues detectar si es empresa o es persona. Y pues igual aplicábamos lo mismo que hemos comentado antes. Análisis de sentimiento y detección de temáticas para detectar opiniones sobre las diferentes viviendas. Y bueno, esto le dejo también paso a Emilio, que si no le dejo sin tiempo. Nada, si tenéis más preguntas o algo. Ahora hablamos. Emilio, me tienes que decir cuál es la presentación. ¿Cuál es la presentación tuya? Se pone presentación Madrid 15 de 9. Abajo, abajo, la tienes abajo. Esa, la que. Esta. Esa, justo. Y el pasador. Fran. ¿El pasador? Aquí. Vale, gracias. Bueno, pues nada. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo es agradeceros el tiempo que es, digamos, nuestro bien más preciado y tal como va la gente pues, hoy en día, pues va la cosa peor. Y nada, yo voy, como dicen aquí, ya voy digamos, a caballo ganador porque ya os ha presentado 3 casos prácticos, Fran, de que los datos sirven para algo, entonces ya como que mi charla como no sirve para nada. Bueno, ya que he hecho el viaje, por lo menos voy a contarles algo. A ver, yo siempre suelo empezar así, que es un golpe así de moral para mí, es decir, fíjate qué bueno soy. Simplemente lo único que pasa aquí es, yo acabé físicas en el 92, en el 93 ya estaba trabajando con redes neuronales, es decir, yo puedo contar la historia viva de las redes neuronales y de cómo han ido creciendo. Y bueno, pues ya te pones a hacer cosas. Tengo una parte bastante importante docente. O sea, a mí la docencia siempre me ha gustado mucho. Entonces, pues bueno, actualmente soy el director del máster de ciencia de datos
el oficial de la Universidad de Valencia. Soy el director del máster propio de inteligencia artificial también de la misma universidad. Llevo la cátedra de datos abiertos de la Generalitat Valenciana, llevo también la cátedra de inteligencia artificial de Balearia y del 2017 al 2019 pues tuve el inmenso placer y a nivel personal fue una cosa bastante positiva. Soy director académico en Bit School, pues donde conocí a mucha gente que está aquí, pues a la gran experta de Power BI que ha salido por ahí, que es Ana. Y bueno, pues esto es más o menos todo el balance que hay detrás. Siempre suelo poner, porque por lo menos la gente que no me conocéis, por lo menos que sepáis de partida que de lo que voy a contar, algo de eso sé. El título que escogí, pues lo hice, como dicen en mi pueblo, con toda la mala leche del mundo. ¿Por qué? Pues porque si tú miras de verdad las evidencias tú miras y la Tierra es plana. O sea, es que la evidencia te dice eso. La Tierra es plana, tú miras para el mar, ves el sol, sí, Ángel decía antes lo del barco, pero si no ves ningún barco, tú dices esto es plano y se ha terminado el tema. Y con la gente con la que uno habla cuando habla de datos, normalmente siempre parece que son las mismas evidencias. Los datos no sirven para nada. ¿Por qué? Porque me cuesta generarlos, porque me cuesta almacenarlos y porque luego me cuesta analizarlos. Entonces, los más valientes del lugar se quedan en el primer paso. Vamos a generarlos. O ya los que son totalmente audaces van al segundo, los almacenan. Entonces se quedan esos dos pasos y no se van justamente a lo importante, que es vamos a analizar. Pues esta es la demostración de que la Tierra no es plana, hecha por los griegos, por Eratóstenes. Hay una serie que los que seáis de mi generación seguro que os acordáis con bastante alegría, que es Cosmos, y esto aparece en el primer capítulo, Cosmos. Para los más jovenzuelos del lugar, si no suena Cosmos ni Carl Sagan, si podéis meter entre serie y serie ese documental, porque merece mucho la pena. Pues bueno, simplemente se fijó en las sombras del Sol en diferentes zonas de Grecia y de Alejandría y entonces, pues bueno, simplemente trigonometría elemental, pues hizo sus cálculos y vio que la Tierra no podía ser plana. Y actualmente los que trabajan en datos es una evidencia muy clara como era este caso. O sea, una evidencia muy clara porque todos los que trabajamos en datos, y si no, corregidme, toda la información relacionada con datos es gratuita. Tenemos 500.000 repositorios, el archive, que continuamente está lleno de... Todo el tema de algoritmos, bueno, Fran nos ha dicho lo que hicieron. Cogieron un algoritmo, lo tunearon y adelante. No, yo no conozco a nadie que sea medianamente capaz y eficiente en datos y que empiece con código desde cero. Normalmente lo que uno hace es, te coges códigos, los tuneas y los vas arreglando porque hay mucho trabajo ya hecho. Tercer elemento de la película, los datos. Que hace unos años estaba la cosa preocupante de fíjate, no hay datos, no hay datos, y ahora le pegas una pata a una piedra y te salen 500 conjuntos de datos y todos gratuitos. Ha habido un evento hace poquito, el de Gartner, de todos los datos, que es sobre los datos, y uno de los puntos que han destacado es el tema de que en los próximos 5 años lo que más va a crecer va a ser la generación de datos sintéticos. Lo que antes os comentaba aquí Ángel, de fíjate una inteligencia artificial que ha hecho arte, música y tal, pues ahora eso lo quieren extender a todo tipo de datos, incluidos los datos tabulares, que parece que están ahí un poco aparte de los datos, pero que también, digamos, son bastante útiles. Y si luego a eso le sumas la posibilidad de cloud computing, donde puedes, digamos, generar, mover un montón de datos por 4 duros, pues te das cuenta que el campo está como para hacer muchas cosas y muy importantes en temas de datos. Esta es la última, una de mis últimas adquisiciones cuando voy a presentar algo a las empresas. Yo le llamo la teoría de la ignorancia o las clases de ignorancia. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero yo cuando lo conocí la primera vez me resultó muy curioso y siempre lo suelo comentar. Digamos, fijaos en el cuadrante, porque esto va a ser un juego de palabras que siempre que lo intento hacer a la primera me lío. Yo os adelanto. Entonces, aquí tenéis un cuadrante que es lo que tú sabes que tú sabes. Yo de formación soy físico, entonces, bueno, por la ley de Newton, tal, yo sé que eso lo sé, te puedo sacar aquí la evolución de una pero poco más, ¿eh? La evolución de algo que tiras, porque ya desde el 92 ahí quedó la física. Vale, yo sé que sé eso, luego eso te controlo. Yo sé que no sé cosas. Por ejemplo, a mí me sientan y dicen diseña un avión y te digo, fenomenal, ¿de papel de qué tamaño? ¿Una 1, una 3, una 2? Pero evidentemente no me voy a poner a diseñar un avión de estos comerciales porque yo eso sé que no lo sé, ¿vale? Luego hay cosas que son las curiosas, que son cosas que no sabes que sabes.
que yo pensando, dándole una vuelta a ver de qué ejemplo podía ser, es cualquiera cuando alquila un coche de alquiler y de repente te meten un coche con las marchas estas antiguas, los de mi generación también, el R4, el R8, estos que estaban cogidas ahí, a ver, pegar dos rascones, pero al tercero dices, ah, esto es la tercera, esta es la cuarta, controlado. O sea, son cosas que no sabes que... Y luego la más peligrosa de todas, a nivel de tomar decisiones, son las cosas que no sabes que no sabes. Que es la situación en la cual tú te piensas que las cosas son blanco, luego son negro y vienen los batacazos. Vienen los fallos en los proyectos, vienen las malas decisiones, vienen, oye, pues yo aquí me voy a meter aquí, voy a contratar a 100 personas para esto, luego la empresa se va a la quiebra. Entonces, la parte más peligrosa nuestra son la parte que no sabemos, porque ahí intervienen los sesgos, que si los investigáis, buscáis Wikipedia, sesgos cognitivos, resulta que los humanos que nos pensamos que somos tan perfectos, hay por lo menos un centenar de sesgos cognitivos que nos hacen tomar malas decisiones. Un centenar. Y todos los... ¿Qué? Que hay la curva de conocimiento que parece todo fácil y cuando llegas ahí todo se complica. Sí, eso también, digamos, y también hay otra curva de conforme la gente va subiendo, cada vez tiene menos capacidad de tomar buenas decisiones. Pues, si retomamos eso, aquí veis, digamos, todo esto sería una parte de Business Intelligence clásica, esta parte de aquí debajo, que sería la parte que sabemos que nosotros sabemos, que son los clásicos reports que nos hablan del pasado, pero eso ya lo sabes, eso de qué te puede servir. O sea, yo creo que alguien con 2 dedos de frente sabe que el mundo post-COVID no es lo mismo. Yo no puedo hacer una extrapolación cogiendo los años del COVID, metiéndolo en cualquier modelo. Pues esto, aunque pueda extrañar mucho, hay gente que lo hace. Y tampoco puedo coger toda la serie temporal antes del COVID, pasa el COVID, aunque quite el COVID, esta serie temporal ya hay que cogerla con pinzas porque el mundo ha cambiado. Entonces, bueno, pues toda esta parte sería la parte del Business Intelligence clásico y esta parte sería toda la parte, todos los modelos que nos pueden ayudar a la hora de tomar decisiones donde no sabemos que no sabemos. Porque ahí tú ya estás ciego. Es el mismo ejemplo que muchos habréis oído, el tema de pones a un montón de ciegos alrededor de un elefante y cada uno se piensa que es una cosa. El que está en la cola se piensa que es una soga, el que está tocando la oreja se piensa que es una alfombra, el que le está tocando el diente se piensa que es una lanza, pero porque cada uno de una parte y no lo ven conjunto. Libro muy recomendable, a mí siempre me gusta recomendar libros, es este de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Kahneman es un psicólogo y le dieron el premio Nobel de Economía y fue uno de los fundadores, junto con Tversky, de la economía del comportamiento, que básicamente lo que demostraron es que los humanos somos muy tontos e inútiles tomando decisiones complicadas. Y eso está demostrado, ¿eh? O sea, no estoy yo aquí diciendo nada nuevo. Ejemplos clásicos del no sabemos que no sabemos. Pues esto es lo clásico de fallos de sistemas de predicción, que uno tiene el radar y que luego se da cuenta. El primer ejemplo es qué es lo que primero se agota cuando llega un huracán de estos a tocar costa norteamericana. Pues lo primero que se agotaba, todo el mundo pensando que eran los productos de primera necesidad, eran las cajitas estas para hacer tartas, pues como pasó con nosotros en el COVID. ¿Qué fue lo primero que se gastó? La levadura. Tú ibas a por levadura y no había. Bueno, el papel higiénico es para escribir una enciclopedia, porque eso sí que fue curioso y poco usual. Por claro, tú piensas decir, hombre, tú preocúpate de lo que entra, ya luego lo que sale ya será otra cosa, pero no vamos a meternos en temas escatológicos. Y luego el otro tema, digamos, clásico de Business Intelligence es el de la asociación, que esto es clásico en cualquier estudio, análisis de la cesta, la asociación de productos. Digamos que siempre estaban asociados la compra de pañales con la compra de cervezas. Entonces, básicamente, si tú eres un supermercado y sabes que el padre va a ir a por los pañales, la madre, yo ahí no me voy a meter, sabes que van a comprar siempre pañales y eso va a ir asociado a las cervezas, tú bajas mucho los pañales, él se piensa que va a la mejor oferta, pero luego le suben mucho las cervezas y en media, pues el supermercado sale ganando. Es decir, cualquier supermercado o cualquier tienda online que quiera, digamos, vender y hacer ofertas, como no hagas un análisis de cesta, estás perdido. Bueno, no estás perdido, estás ganando menos dinero del que deberías ganar. Esto también es otro clásico que yo siempre pongo, porque a mí está parece simple, pero es donde muchas veces uno cuando se va a hacer un proyecto de datos se pega el tortazo. Yo le llamo el solucionador universal porque yo siempre lo veo así. Es decir, tú en cualquier proyecto de datos tiene que haber una pregunta
de partida. Bueno, y esa tiene que hacer el que sabe de negocio. No lo hace el especialista en datos. Nosotros hemos trabajado en la universidad en salud, en, vamos, marketing, parte de econometría, industria, mantenimiento predictivo. Yo no soy un especialista en todo eso. Nadie es un especialista en todo eso. Pero lo que sí partes es con una buena pregunta del especialista y luego tienes siempre a tu lado el equipo de especialistas que saben del tema. Pero entonces siempre es el punto de partida, tienes una buena pregunta de negocio. Y aquí, aunque penséis que es tonto, muchos proyectos basados en datos fracasan porque no se tiene esa buena pregunta de negocio. Que tenemos datos, venga, ahí los tenéis, a ver qué vais sacando. Lo segundo es que los datos tengan calidad y cantidad. Mucha gente se piensa que lo que tiene en casa es la repanocha y que pueden hacer muchas cosas. Eso no es así. Entonces, digamos, la segunda pregunta importante. Y lo tercero, hay que meter un análisis en condiciones y rodearse de gente que haya respondido en otros proyectos. A día de hoy, que voy a contar a todos profesionales, cuando sale un tema que sube, pues todo el mundo se mete ahí. Y de repente te ves en LinkedIn, especialista en Machine Learning, en IA, en tal y no sé qué, y tú te si tú haces un mes hacías bolígrafos, ¿qué me estás contando que ahora eres un especialista en IA? Entonces, también fallo digamos, de muchas veces los proyectos es esa tercera pata. Si tú planteas esta filosofía de solucionado universal, ¿qué pasa? Que te aparecen aplicaciones en todos sitios. Y no me voy a parar. O sea, yo empecé a rellenar la presentación, pero cualquier cosa que penséis, hay un análisis de datos. Que no tiene por qué ser inteligencia artificial. Que digamos, el tema de día de hoy parece que si no haces inteligencia artificial, eres el tonto de la clase. Pues hay muchas cosas que se hacen con un análisis de datos elemental que suponen un alto impacto para el negocio y a lo mejor es una cosa elemental, un contraste de hipótesis, o sea, no hay más. A modo de ejemplo, pues de esta presentación digo, venga, supongamos que tengo una empresa de seguros y me empiezo a preguntar cosas. Por ejemplo, la primera pregunta yo decía, voy a hacer, digamos, una publicidad, ¿la sesgo o no la sesgo? ¿Compran más mujeres que hombres? Pues eso, técnicas usadas, un contraste de hipótesis, que eso es una técnica de toda la vida estadística, que eso lo haces en un plof, en una tarde, y te asegura estadísticamente esa diferencia entre los dos elementos. El análisis de cesta que yo comentaba de qué combinaciones de productos vendo más. El de vida con el del coche, el de vida con la hipoteca, el del dental con el de casa. Eso es un análisis de cesta elemental o en economía, teoría de agrupamientos, clustering, como le queráis llamar. Ahí, no supervisado. ¿Qué probabilidad de fuga tengo para cada cliente? Los que tengáis aquí una empresa o seáis profesionales sabéis lo mucho que cuesta, digamos, conseguir clientes para que encima se te vayan. Entonces, claro, si yo tuviera un sistema de ver cuáles son los clientes con mayor probabilidad de se me van a ir en los próximos meses, pues podría incidir más en ellos, que básicamente es lo que todo el mundo intenta. Pues otro sistema, pues hay técnicas multivariantes que pueden ser modelos lineales de toda la vida, clásicos estadísticos o más avanzados de Machine Learning. Depende de los datos y de la cualidad que tengas. De la cualidad, de la calidad, quería decir. Luego, lo ha comentado antes Fran, así de pasada, lo de quiero tener una panorámica total de mi empresa. Pues cuando me refiero a eso son cuadros de mando avanzados. Es decir, si yo a vosotros, por ejemplo, os digo intentar representarme, no sé, una hoja Excel donde tenéis 1.000.000 de filas y 20 variables, 20 columnas, pues alguien dirá, ¿con esto qué hacemos? Puedes representar una, puedes representar dos, puedes representar tres, ¿qué hacemos con la cuarta? Ay, pues entonces represento esta, pero ya no lo estás viendo toda la vez. Entonces hay técnicas que se conocen, nosotros siempre le damos nombres rimbombantes, como lo de los embedding, los manifolds y tal. Luego os he puesto esta porque esta es muy curiosa. Por cierto, es un nombre muy castizo. Yo a este le tengo especial cariño. O sea, yo cuando estudiaba en el 92 se utilizaban, la gente no lo conoce fuera. La H suena como J, no son mapas de cojones, entonces cuando los presentan suena así muy, muy castizo. Pues estos sistemas dentro de la universidad salieron en el 82. Estos sistemas te permiten, lo que os he dicho de la hoja Excel, hacerlo todo a la vez. Imaginaos si podíais visualizar todo lo que os he dicho a la vez y sacar relaciones visuales, el que es especialista en negocio. Pues estos son un modelo neuronal que era modelo de la memoria que está por ahí abandonado, pero tiene un uso alucinante. Si no lo conocéis,
yo os aconsejo que apuntaros eso porque tiene bastante uso. Lo último que yo me podía plantear, oye, ¿las políticas de marketing que tengo que seguir son buenas o malas? ¿Aumento la frecuencia de envío de los correos, disminuyo, se los envío a tal hora, a tal otra? Pues eso son técnicas de aprendizaje reforzado, ¿vale? Y ahora ya cambiamos a toda la parte, digamos, de Datamecum, y ya aquí voy a ser rápido porque ya vienen las cervezas y no quiero aburrir. A día de hoy, en mi posición, yo os adelanto que hay hay una diferencia muy grande entre oferta de perfiles y demanda. Ahora mismo, dentro de la universidad, yo tengo 4 ofertas de trabajo que no puedo cubrir. Y tengo grado en ciencia de datos, que está aquí al final una antigua alumna, máster en ciencia de datos, máster en inteligencia artificial, y viendo la brecha que se iba haciendo y que se va a hacer más grande, pues por eso decidimos ponernos en marcha. ¿Diferencia con otras escuelas de negocio? Pues bueno, ya simplemente el precio. Todo lo que nos planteamos es decir, oye, esto hay que sacar a gente ya porque se necesita ya. Y entonces, pues bueno, el precio muchas veces uno, si le dicen tienes que pagar 10.000 euros o tienes que pagar menos de 1.000 euros, pues te lo piensas. El curso en sí, pues es lo que tenéis ahí, es clases de fin de semana, bienestar de sábado por la mañana. El claustro es compañeros míos de universidad con los que llevo trabajando más de 20 años, gente también de Envid que conocí y que, digamos, los he engañado. Algunos de los presentes os voy a engañar también. O sea, hay gente que está mirando el perfil como diciendo, a mí no me toca, pero sí, a Jesús te voy a engañar, a Ana te voy a engañar, a vosotros dos os voy a engañar, que también estáis mirando como diciendo, esto no va conmigo. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas. Empezamos el 30 de septiembre y acabamos el 25 de febrero. Y ahí tenéis el precio. O sea, os podéis imaginar, digamos, aquí la gente que las horas que le estamos echando, con ese precio, digamos, la cantidad de Ferraris que nos vamos a comprar cuando llegue octubre. Contenido del programa. Pues nosotros se nos puede acusar de todo menos de vendeburras. Eso ya os adelanto. Entonces, nosotros nos gusta empezar las cosas desde abajo. Tenemos un curso de introducción a Python porque alguien puede haber empezado a programar, pero puede haber cogido malos vicios y hay que unificar a la gente. Introducción a matemáticas porque muchas veces lo que os he dicho, con un contraste de hipótesis tonto solucionas una cosa y no tienes que decir, pues he aplicado un modelo del copón bendito con no sé cuántas neuronas que dices, pero a ver, si esto con un contraste de hipótesis ya lo tienes, o sea, ¿para qué me estás contando? Lo que os ha dicho Ángel es muy importante. En un proyecto de datos, él ha dicho el 40%, yo diría que un 80% te lo pasa limpiando y más alto todavía. Te lo pasa limpiando los datos, explorando datos, o sea, la parte del modelo es la parte romántica, porque venga, voy a hacer modelo, tal, no sé qué, pero hasta llegar hasta ahí, si no tienes unos datos de calidad y cantidad, tienes un problema. Si tus datos no tienen la calidad, te lo tienes que trabajar para que los tenga. Y entonces, pues ahí entras toda la parte de análisis exploratorio de datos, visualización de datos, el mejor instrumento es el visual. Ahí os enseñaremos el mapa de cojones y os enseñaremos Shiny en Python, porque el curso va en Python y esa herramienta hay que conocerla. Y luego ya nos metemos con toda la parte clásica de Machine Learning. Esas 5 horas repasaremos un poquito todos los conceptos que hay dentro de ese Machine Learning, no supervisado, supervisado, y 10 horas de aprendizaje reforzado. Y luego lo complementaremos con gotitas para llevar la producción, que es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, hay una sesión completa de MLOps, de gente de GFT que está trabajando ahí y que tiene pues toda una mañana para contarla. Hay otra sesión de sesgo en los modelos, que va a ser Ricardo Baeza, que es un especialista mundial en temas de IA explicable y problemas con los modelos. Es decir, ahí va a ser una especie de cajón, ¿vale? Como a mí me gusta montar muchos araos, los jueves también seguramente no está ahí, pero los jueves seguramente también montamos seminarios de 2 horas con temas variados. Entonces ahí Ana, que está moviendo con la cabeza, la voy a engañar para que uno de Power BI, Jesús, que también está moviendo con la cabeza, que también lo voy a engañar, y aquí al par también lo voy a engañar. Entonces, pues bueno, esto sería un poco el plan de la titulación. Y nada, oye, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vamos a la tarde.